Buenas tardes, mi nombre es Joana Asto, encargada del área de Relaciones Públicas de CIATEC, y hoy seré su anfitriona de la ponencia virtual Introducción de la Ingeniería Genética en la Agricultura, la cual está organizada por CIATEC, Círculo de Investigación en Agrotecnología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el cual su fin es promover investigación de nuevas tecnologías para la agricultura. En esta oportunidad tenemos como expositora a la doctora Rosa Angélica Sánchez Díaz, ingeniera agrónoma de la Universidad de Granma, Cuba, maestría en mejora genética vegetal por el Centro Internacional de Estudios Agronómicos Avanzados del Mediterráneo de Zaragoza y la Universidad de Lleida, España. Doctorado en biología molecular por la Universidad de Zaragoza, España. Experiencia científica en proyectos de investigación en cereales relacionados a expresión génica, descubrimiento de genes, marcadores moleculares y producción de doble haploides. Durante la ponencia virtual se recomienda tener sus cámaras y micrófonos apagados. Sus preguntas la pueden realizar en el chat y la doctora Sánchez responderá al final de su presentación. Al final de la presentación, se pasará un link de formulario para las jornadas agronómicas que va dirigida para los estudiantes de agronomía de la UNAM. Sin más que decir, le doy el pase a la doctora Sánchez para que presente su pantalla y realice la exposición. Muchas gracias. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto comunicarnos por este medio, dadas las circunstancias de sanidad nacional que estamos pasando. Bueno, no lo podemos hacer de manera presencial, pero es un gusto estar con ustedes esta tarde, deseando que todos se encuentren bien de salud y que sus familiares también lo estén. Gracias a Ciatec por haberme contactado, por haberme invitado para contarles un poco un tema que es sobre ingeniería genética. He tratado de resumirlo para que les dé unos alcances, una introducción. Y bueno, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer por el chat o por el correo electrónico también, y yo encantada de poder compartir con ustedes esta hora de conferencia y de poder ayudarnos a los conocimientos que muchos de ustedes están desarrollando en la universidad agraria o en otras universidades. ¿De acuerdo? Entonces, mi nombre es Rosa Angélica, ya me presentó, no me acuerdo de su nombre, Deyanira, me parece, y vamos a continuar con la conferencia, ¿de acuerdo? Es sobre introducción a la ingeniería genética y cómo esta está ayudando a la agricultura, porque la ingeniería genética ya tiene más de 20 años de implementada, de creada, y cuáles son los retos, sobre todo en la agricultura, a los cuales podría esta técnica ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, he desarrollado la siguiente presentación por contenido y hay tres grandes apartados dentro del contenido. Por un lado, los desafíos de la agricultura, qué es la biotecnología y posteriormente vamos a ver la ingeniería genética, ¿de acuerdo? La ingeniería genética como una tecnología más, una técnica más dentro de la biotecnología. Dentro de ingeniería genética vamos a ver los transgénesis, las plantas transgénicas. Brevemente vamos a hablar de aquellas, cuáles son las etapas en la obtención de plantas transgénicas, las dos técnicas que se utilizan y una de ellas que se utiliza en mayor medida.
Y bueno, les voy a dar un panorama a nivel global de cuáles son los cultivos transgénicos que se han aprobado y se han sembrado desde el 92, 1992, que es cuando se empieza a utilizar esta técnica, hasta el año 2019, y cuáles son los impactos, qué universidades, instituciones públicas, fundaciones o compañías están desarrollando este tipo de cultivos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el primer desafío que tiene la agricultura, y no por ser el primer desafío es el más importante. Obviamente es el más importante desde el punto de vista de seguridad alimentaria nacional y seguridad alimentaria mundial, ¿de acuerdo? Y este es un gráfico que muestra el crecimiento de la población mundial hasta el año 2100. ¿Ok? Es un estudio que se desarrolló en la ONU donde se muestran las perspectivas del crecimiento de la población mundial. Podemos ver el gráfico, vemos que el crecimiento de la población mundial es ascendente, y eso quiere decir, y uno de los resultados de ese estudio es que para el año 2050 nosotros como población vamos a crecer dramáticamente, drásticamente, y vamos a ser aproximadamente 9.700 millones de personas. Y este no es un número que no llame la atención, es un número bastante preocupante, porque dadas las circunstancias en el mundo, somos muy pocos países que nos dedicamos a la agricultura, y que parte de nuestra seguridad está basado en la agricultura, no solamente seguridad alimentaria, sino también en la parte económica. Actualmente en el Perú, el PBI agrícola es de aproximadamente 11 a 12%, entonces no es una cosa menor, y hay otros países que el PBI es muchísimo mayor al nuestro. Entonces, este desafío, este reto de la agricultura y de la biotecnología está en cómo vamos a ser capaces de poder suplir a esa demanda de alimentación de la población mundial, porque no solamente habría que pensar a nivel local, sino también a nivel mundial, ¿de acuerdo? Ese es el primer desafío. El segundo desafío ya va por el lado de cuál es el tipo de cultivo que la población, estos 9.700 millones para el 2050, va a necesitar, teniendo en cuenta sus ingestas calóricas y el tipo de calorías que se derivan de los tipos de cultivos que la población va a necesitar consumir. Y de acuerdo con un estudio de la FAO, yo les he puesto acá esta presentación, las van a colgar más adelante, todas las fuentes de las cuales se ha citado, los gráficos que ustedes están viendo, para que las puedan chequear también. De acuerdo, entonces, a través de un estudio que se realizó la FAO, se indica que el principal grupo de cultivos que nosotros vamos a necesitar consumir para suplir nuestras ingestas calóricas están más que nada en dos grandes grupos. Por un lado, los cereales, y por el otro lado están la carne, la leche, los huevos o las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, no solo vamos a necesitar alimentar a mucha gente, sino que el tipo, la calidad de alimentos que nosotros necesitamos generar para suplir a esa demanda de consumo tiene que ser un tipo específico en dos grupos fundamentales, en cereales y en proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, es el segundo desafío de la agricultura. El otro desafío de la agricultura, y que hace poco, hace algunos años, ha empezado a surgir, ya no estamos hablando solamente de cómo voy a alimentar a la población y en qué calidad la tengo que alimentar, sino también cuál es el efecto que la propia agricultura está teniendo sobre el medio ambiente, ¿ok? Y se indica en el estudio de la FAO en el año 2016 que los sectores, por ejemplo, de la alimentación y la agricultura, están contribuyendo de una manera muy significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero.
y está contribuyendo de manera significativa a estas emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de tierra, de la producción ganadera, gestión de suelos y la gestión de nutrientes. Es decir, cada vez que nosotros ampliamos el territorio de siembra para producir mayor cultivo, estamos dañando el medio ambiente y esto no es algo nuevo. La agricultura es una de las principales actividades que afectan el medio ambiente. ¿De acuerdo? No estamos hablando nada que no sea, yo qué sé, películas que también afectan al medio ambiente por las emisiones de los gases perjudiciales, perdón, sino que la agricultura es uno de las grandes actividades que causan efectos negativos sobre el medio ambiente. Y acá tenemos el uso, por ejemplo, de fertilizantes, el uso de insecticidas, el uso de plaguicidas, en fin, muchas cosas. Entonces, el tercer desafío de la agricultura, que también es importante, es cómo podemos producir la cantidad de alimentos que necesitamos en una calidad bastante alta, pero sin hacer daño al medio ambiente. ¿De acuerdo? Y como ustedes pueden ver acá en esta gráfica, ustedes ven acá, por ejemplo, que el sector de agricultura, silvicultura, ha ido de manera creciente, incrementando los efectos negativos hacia el medio ambiente. ¿De acuerdo? Este es un estudio que se hizo hasta el año 2010. Otro de los desafíos de la agricultura es el cambio climático y todo el mundo ya sabemos qué es el cambio climático, a qué nos estamos enfrentando, pero como ustedes pueden ver acá, esta es una gráfica del World Resources Institute, que también lo pueden consultar, en qué medida muchos de los países van a tener o van a ser afectados de manera negativa a la producción de alimentos y por ende a la seguridad alimentaria y a la nutrición. Y por ejemplo, vemos acá a Perú que de cierta manera no va a ser tan afectado, pero sí vamos a tener un incremento sobre los efectos negativos que el cambio climático está teniendo a nivel mundial. Y nos referimos no solo en la parte de más rayos ultravioletas, etcétera, sino también nos estamos refiriendo, y esta es otra figura que les quiero presentar, en qué medida el cambio climático nos va a afectar a los cultivos que tenemos a nivel nacional desde el punto de vista del estrés hídrico. ¿De acuerdo? Y estos son datos del World Resources Institute, del mismo instituto que les mencioné anteriormente, y podemos ver, por ejemplo, que para el caso de Perú, nuestra posibilidad o nuestra probabilidad de que nuestros cultivos se vean afectados por el estrés hídrico es alta, es muy alta. Tenemos entre un 40 y un 80% de afectación negativa sobre la producción de los cultivos a nivel nacional. Y si vemos a nivel internacional, obviamente hay muchísimas zonas, más del 50% a nivel mundial, que los efectos del cambio climático van a afectar en gran medida la producción de alimentos. Y si vamos más al detalle, por ejemplo, vamos a poder ver que Perú es uno de los países, uno de los 18 países megadiversos que va a ser afectado. Entonces, no solo nos enfrentamos al estrés hídrico por los cuales van a estar sometidos los cultivos, sino también a la pérdida de diversidad debido al cambio climático. Y hay otros países que van a estar afectados, como México, como Filipinas, que son también países megadiversos, ¿de acuerdo? Colombia también, etcétera. Entonces, de cierta manera, el cambio climático no va a afectar solamente desde el punto de vista de la calidad de vida de los seres humanos, sino también desde el punto de vista de producción y de seguridad alimentaria mundial. Y lamentablemente los países que son megadiversos, que son los que suplimos de material genético al resto del mundo, nos vamos a ver seriamente afectados y ese es uno de los desafíos de la agricultura que vamos a tener. Entonces, como pueden ver ustedes, los desafíos de la agricultura no solamente
se trata del aspecto de producción, del aspecto de calidad, sino también ya estamos viendo desde otro punto de vista cuáles serían los desafíos que desde ahora para adelante tenemos que enfrentar. ¿De acuerdo? Y esta es una gráfica que yo les quería mostrar para que más o menos tomemos en cuenta como futuros ingenieros agrónomos o ingenieros agrónomos que somos, que lamentablemente al ser el Perú, por ejemplo, uno de los países con alta diversidad genética, así como otros países, no necesariamente somos los países más ricos en términos económicos. Y podemos ver, por ejemplo, que tenemos en determinadas zonas de Perú una pobreza muy significativa. Entonces, el reto de la agricultura está no solo en cómo vamos a hacer que produzcamos más, que tengamos mayor calidad en los alimentos, que no ampliemos nuestra área de producción agrícola y cómo nosotros podemos hacer que, por ejemplo, la agricultura peruana pueda enfrentar no solo estos desafíos, sino también el desafío de dejar la pobreza extrema de los agricultores. Actualmente a nivel nacional, eh, en términos, según el Ministerio de Agricultura, la conformación de la agricultura en Perú un 87 a 93% está concentrada en la mediana y pequeña agricultura, es decir, aquella agricultura que no necesariamente tiene que ver con la agricultura, llamémosla empresarial, que es la agricultura que, bueno, que llega a los mercados, que son los que suplen los supermercados, sino con aquel tipo de agricultura de subsistencia. Y justamente es ese tipo de agricultores los que conservan la gran diversidad genética que nosotros tenemos a nivel nacional. ¿De acuerdo? Y entonces acá he preparado un pequeño slide sobre ya resumiendo los retos de la agricultura para hacer frente al crecimiento de la población y al cambio climático. Hay tres escenarios y tres cosas en las cuales cada país ya está trabajando y en Perú también se está trabajando. Por un lado, reducir las pérdidas en la cadena alimentaria, ¿de acuerdo? La cadena alimentaria es muy grande, la agricultura está dentro de la cadena alimentaria y que el producto salido de la chacra con alta calidad, con alta capacidad de nutritiva, etcétera, pueda llegar a los mercados es bastante grande. Los márgenes de pérdida son muy grandes. Entonces, por un lado, tenemos que, o se debería de trabajar en cómo reducir las pérdidas en esta cadena y una de las posibilidades estaría enfocado al uso de menor superficie, ¿ok? Sin embargo, esto tiene, usando mayor superficie, pero como ustedes ya les acabo de explicar, la agricultura es una de las actividades que contribuye de manera significativa al efecto a los gases de efecto invernadero. Tendríamos, al usar mayor superficie, tendríamos costos ambientales y pérdida de diversidad. Por otro lado, sería la de conservar la biodiversidad y de cierta manera ya se está haciendo a través de los bancos de germoplasma, que en la agraria, por ejemplo, hay bancos de germoplasma, bancos de semilla, bancos de ADN, para guardar el material genético que nos va a posibilitar, que son las bases para la generación de las nuevas variedades frente a los desafíos que impone la agricultura. Y por otro lado, sería la creación de nuevas variedades a través, por ejemplo, también del incremento de la productividad agrícola. Y para esto, hoy en día tenemos que utilizar tecnologías seguras, tecnologías nuevas, eficaces y obviamente sostenibles. Y acá les voy a hablar de una parte de la biotecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ya centrándonos más en el tema de los cultivos en sí, los cultivos de este siglo y de los que vengan tienen que tener un alto potencial productivo, ¿de acuerdo? Que se llama Genetic Yield Potential. Este potencial productivo tiene que ver con cuatro aspectos. Por un lado, la resistencia a insectos, a plagas y enfermedades. Por otro lado, la calidad nutricional, la resistencia a herbicidas y la resistencia a estreses abióticos.
¿ok? Entonces, se trata de poder generar cultivos que sean aptos para todas las condiciones que nosotros tengamos que enfrentar, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos lograr? Por ejemplo, ya que es el tema de esta conferencia, a través del uso de la biotecnología. De acuerdo con la Convención de Diversidad Biológica, el CDB, la biotecnología está definida como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos vivos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. ¿De acuerdo? En este caso sería el uso de sistemas biológicos para la creación de nuevas variedades teniendo en cuenta los desafíos de la agricultura. ¿De acuerdo? Pero yo les quería hablar sobre la biotecnología a nivel de una introducción a la transgénesis. Muchas veces solemos pensar que la biotecnología solo es la transgénesis y no es así. Durante muchos años nosotros hemos estado utilizando biotecnología, por ejemplo, para la producción de quesos. Hay determinados hongos y bacterias que a través de un proceso biotecnológico que sería la fermentación se llega a la producción de quesos. El mejoramiento genético de especies vegetales. Acá tenemos el maíz que ahora conocemos, pero sus antepasados no fueron, ni son, ni serán jamás iguales a los maíces que ahora consumimos. Han pasado por un determinado proceso de mejoramiento genético que tiene que ver con la biotecnología. El uso de levaduras en la producción del pan. El uso de microorganismos para degradar la materia orgánica, para crear compost también se utiliza un proceso biotecnológico. La fermentación láctica para consumir yogur también utilizan procesos biotecnológicos. La cerveza o el vino es producto de la biotecnología. Esta es una biotecnología un poco más tradicional, vamos a llamarlo así. Y por acá ya tenemos la biotecnología más moderna. Por ejemplo, las tecnologías del ADN, que es el ADN recombinante, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de transgénesis. La nanobiotecnología, que es el uso de moléculas para crear determinados mecanismos, para mejorar mecanismos o para crear determinados tipos de tecnología para ser útiles de una manera rápida, eficaz, el cultivo de tejidos vegetales que nos ha ayudado muchísimo, no solo a la creación de nuevas variedades, sino también a la limpieza de determinados virus de cultivos importantes a nivel nacional y a nivel mundial. La producción de vacunas y otros tipos de medicamentos, la reproducción asistida, que son productos de la biotecnología. Y en muchos casos, la producción de vacunas y medicamentos no solo son productos de la biotecnología, sino también son productos de la transgénesis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos la insulina. Muchas vacunas son productos de la transgénesis. Y hace poco hay un estudio para crear una vacuna para el coronavirus, que lo estamos viviendo ahorita. Es un tipo de vacuna cuya proteína se sintetiza una proteína transgénica para que nuestras células sean capaces de evadir la señalización de la proteína que tiene el coronavirus y no pueda entrar en nuestro organismo. Entonces, es un producto de la transgénesis que si es que resulta bien, nosotros lo vamos a poder utilizar, así como todas las personas que son diabéticas utilizan todos los días la insulina para poder estar bien de salud. Con esto quiero decir que la biotecnología no es nueva, son un conjunto de técnicas que se han estado utilizando desde muchos años atrás y que día a día continúa evolucionando. Y acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos dentro de la biotecnología el cultivo in vitro, la transgénesis, la fermentación, biocombustibles, el fitomejoramiento, el uso de marcadores moleculares, la bioinformática, proteómica, transcriptómica, genómica, son técnicas de la biotecnología. Pero estas serían una biotecnología tradicional.
Y hoy en día tenemos nuevas técnicas de biotecnología que tienen que ver con las New Plant Breeding Techniques, que dentro de estas tenemos, por ejemplo, al CRISPR-Cas, la cisgénesis, la agroinfiltración, el silenciamiento de genes, la intragénesis, la mejora, la reverse breeding, que es la mejora inversa, en fin. Hay nuevas técnicas de biotecnología que sería bueno y me gustaría que a partir del día de hoy ustedes puedan leer un poco de cada una de estas técnicas para que puedan entender un poco más cuáles han sido los procesos, por ejemplo, de generación de muchas variedades que hoy en día nosotros consumimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, a mí me toca dar una introducción sobre la ingeniería genética. Pero antes de darles esta introducción, todos los slides tienen las fuentes de donde he sacado la información. Quisiera comentarles para que, si es que no lo saben, entiendo que muchos de ustedes ya lo saben, pero recordarles que hay dos aspectos a tener en cuenta dentro de la ingeniería genética. El primer aspecto es que todos los seres vivos tenemos genes. ¿Ok? Y este es un estudio que se hizo para ver la similitud genética que nosotros como especie tenemos respecto a otras especies. Y por ejemplo, a nivel de genomas, nosotros tenemos una similitud del 98,8% de los chimpancés, es decir, que compartimos el 98,8% de los genomas, ¿de acuerdo? Con los gorilas tenemos un 98,4% y así sucesivamente. Con el plátano tenemos un 60% de similitud genética, ¿de acuerdo? Entonces, todos los seres vivos tenemos genes. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, que es hoy en día es posible aislar y manipular esos genes, ¿de acuerdo? Anteriormente, los programas de mejora genética de los cultivos se centraban en la selección masal, en la selección fenotípica, pero hoy en día podemos hacer un tipo de selección genotípica que tiene que ver con la manipulación de esos genes, porque al saber qué genes están en un parental y en el otro parental y al tener que cruzarlos, no solamente estoy cruzando los genotipos a nivel de fenotipos, sino también estoy cruzando los genotipos a nivel de genes y ahí ya estoy manipulando los genes. Entonces, si lo vemos de otro punto de vista más tecnológico, nosotros podemos identificar esos genes, no solo ponerles nombre, apellidos, funciones, categorías a los genes, sino también podemos identificar en qué parte del genoma están esos genes, poder transferirlos a otra especie o dentro de la misma especie, que es lo que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, dos cosas a tener en cuenta. Todos los seres vivos tenemos genes y es posible aislar y manipular los genes. De hecho, se habla, porque yo les he presentado el mejoramiento genético como parte de la biotecnología. Nuestros ancestros, sin saberlo, han estado manipulando genes para crear o domesticar las plantas que en un principio fueron parientes silvestres. ¿De acuerdo? Sin saberlo, han estado manipulando los genes y han estado además introduciendo genes de una especie a otra, siempre y cuando estas dos especies posibiliten la polinización, y también han estado introduciendo genes dentro de la misma especie para la creación de variedades. Con esas dos premisas vamos a ver lo que es la ingeniería genética. La ingeniería genética es el proceso que permite, es una técnica que permite transferir genes de un organismo a otro, pero no solo transferirlos, sino también que se tienen que expresar en ese organismo en el cual se está introduciendo ese gen. Es decir, tienen que ser capaces de producir las proteínas para las cuales estos genes modifican. ¿De acuerdo? Lamentablemente no hay mucho tiempo para poder explicarles cómo los genes codifican las proteínas, pero tienen que saber que las funciones de cada proteína vienen
diseñadas dentro del código que lleva cada uno de los genes. Un gen da lugar a una proteína y la proteína es la que hace que determinada planta exprese un determinado fenotipo. Entonces, la transgénesis o la ingeniería genética es aquella técnica que no solo permite transferir genes de un organismo a otro, sino también es aquella que posibilita que estos genes deseados que yo voy a transferir se puedan expresar en la población de plantas que yo quiero que se expresen. ¿Ok? El ADN que combina fragmentos de organismos diferentes se llama ADN recombinante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la ingeniería genética utiliza la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo a través de la introducción de los genes de otro organismo. ¿Ok? Para esto, obviamente, hay que utilizar enzimas para cortar secuencias, unir secuencias, etcétera. Es todo un procedimiento. Pero lo que se trata es de hacerles una introducción a la ingeniería genética y que ustedes tengan los aspectos más resaltantes para que puedan diferenciar la ingeniería genética, por ejemplo, de la mejora genética tradicional, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, los organismos que van a recibir el gen que les va a aportar determinada característica para lo cual yo estoy transfiriendo ese gen, se llaman organismos genéticamente modificados, en siglas OGM o transgénicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la transgénesis? La transgénesis significa que una o más secuencias de ADN de un gen de una especie determinada va a ser introducida por medios artificiales hacia otra especie. ¿De acuerdo? Esto también se podría lograr de manera, vamos a llamarlo natural, que es el término que se utiliza, pero nada de lo que tenemos ahora creo que ya sea natural, eh, sino que es una técnica que permite más o menos acortar el tiempo para que de manera natural se pueda dar y poder tener un resultado de manera más inmediata, ¿de acuerdo? Y además de manera precisa, porque al saber ya qué gen es, el nombre, el apellido, la función, dónde se encuentra, en qué lugar del genoma se encuentra ubicado este gen, al poder introducirlo en otra especie, entonces yo ya estoy segura de que yo estoy transfiriendo ese gen, ¿de acuerdo? Las plantas transgénicas se pueden hacer mediante la introducción de ADN extraño de una variedad de diferentes tejidos y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? La transgénesis, por ende, es una manera de hacer modificación genética de cualquier especie, obviamente que sea biológica, sin la necesidad de la reproducción sexual, que yo lo que les estaba explicando hace un momentito. Entonces, la transgénesis, cuando uno habla de transgénesis, es igual a decir ingeniería genética, tecnología de ADN recombinante, biotecnología moderna, pero acá les he puesto una interrogante porque en realidad la transgénesis, si bien para nosotros como país resulta algo nuevo, lamentablemente no es tan nuevo, porque ya la transgénesis en la mayoría de los países que están desarrollando, que han podido desarrollar esta tecnología o que la utilizan de cierta manera, ya ha dejado de ser nueva, porque ahora hay nuevas tecnologías que son el CRISPR-Cas, el silenciamiento de genes, etcétera. Entonces, por eso les he puesto acá una interrogante, porque en sí la transgénesis ya no es una biotecnología moderna, forma parte de la biotecnología tradicional. ¿Ok? Al hablar de transgénesis también se dice modificación genética directa, transformación genética. Cuando ustedes escuchen todas estas palabras, ADN recombinante, modificación genética directa, transformación genética, quiere decir transgénesis. Ahora, ¿cuáles son los productos de la transgénesis? Son los organismos genéticamente modificados u organismos transgénicos. En organismos transgénicos tenemos plantas, animales, microorganismos, humanos. No es exclusivo del sector agrícola y ya les expliqué, tenemos vacunas, tenemos microorganismos, bueno, tenemos muchísimas otras cosas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son las plantas transgénicas o
GM, plantas GM. Son plantas modificadas a nivel de su ADN mediante la inserción de un ADN foráneo. Lo que usualmente conocemos, las plantas transgénicas, el algodón, el maíz, el arroz, que más adelante lo vamos a poder ver. También son plantas que se diferencian de su equivalente no transgénico, es decir, de aquella planta que no es transgénica, solamente en la expresión del gen insertado. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tomo un gen ahora y lo inserto en otra planta, estas dos plantas se van a diferenciar por el gen que está codificando para una determinada proteína y que se esté expresando en la otra planta que no se expresa en la planta de inicio, ¿ok? Son una alternativa para lograr lo que de manera natural no se podría lograr. Por ejemplo, acá tenemos el arroz dorado o el golden rice, que es un arroz rico en beta carotenos que de manera natural no se puede hacer, ¿de acuerdo? Sería un arroz, vamos a decirlo, es un arroz biofortificado, pero utilizando la tecnología de la transgénesis que ya lleva muchísimos años que ha salido y que hace poco le han dado, le han aceptado para que pueda ser liberado en la parte de África, ¿de acuerdo? Las etapas para la obtención de plantas transgénicas son varias, no me voy a detener en hablar cada una de ellas, solamente las voy a mencionar. Por un lado está corroborar que existe un gen que codifica para la característica de interés, para eso tengo que estudiarlo, tengo que saber su nombre, apellido, función, de qué familia viene, dónde está ubicado, etcétera, y eso lleva muchísimo trabajo. Clonar el gen de interés, una vez que lo tengo que clonar en un vector, caracterizar también ese gen de interés, modificar el gen de interés y ya cuando tenga toda esa información hay que hacer la transformación de un organismo con el gen de interés, ¿ok? Lo que usualmente se llama como construcción genética o constructor, ¿de acuerdo? Que es un promotor más el gen. Un promotor es una secuencia corta, ¿de acuerdo? De ADN. Y bueno, finalmente la caracterización del organismo transgénico que se obtiene después de que uno ha hecho la transformación. Entonces, para caracterizar el organismo que se ha obtenido, hay que hacer análisis moleculares que se demuestren o que demuestre que tenemos la copia de ese transgen y en dónde se está expresando, y hay que hacer una caracterización biológica, es decir, si yo estoy observando fenotípicamente lo que quiero obtener, ¿de acuerdo? Esta sería, de manera resumida, cómo se puede obtener un transgénico. Por acá tenemos nuestro gen de interés, la secuencia del gen de interés. Esta secuencia a esta secuencia se tiene que añadir otras secuencias de ADN y se tiene que ingresar en un plásmido, ¿ok? Este plásmido, lo vamos a ver por acá, por ejemplo, este plásmido posteriormente se va a introducir en una determinada bacteria. Esta es una bacteria, el plásmido de una bacteria, para que posteriormente se pueda introducir a la planta. Y acá lo podemos ver. Hay dos técnicas de transformación genética, la de Agrobacterium tumefaciens, que es Agrobacterium, es una bacteria. ¿Cuál es su característica de esa bacteria? Durante la infección, esta bacteria transfiere a la planta que está infectada por esta bacteria un fragmento de su propio ADN. ¿Ok? Este fragmento de la bacteria se integra en algún cromosoma de la célula vegetal. Esa es una de las características de esta bacteria y por la cual se utiliza para realizar la técnica de transformación genética. ¿Ok? Entonces, por ingeniería genética se puede insertar un gen que a nosotros nos interese con, obviamente, con su secuencia de ADN a esta bacteria para que esta bacteria pueda actuar como carrito, es lo que es un vector, ¿no? Un carrito que va a llevar la secuencia de nuestro gen y la va a introducir en la planta. Entonces, esta más o menos es un diagrama para que ustedes puedan ver cómo se hace a grandes rasgos el proceso, ¿de acuerdo? La bacteria tiene un plásmido, que es la secuencia de la bacteria.
este plásmido se saca de la bacteria y se integra a este plásmido la secuencia del ADN que es de mi interés, ¿de acuerdo? Luego, este plásmido, que es de la bacteria, con la secuencia del ADN de mi interés, lo vuelvo a introducir en la bacteria, esa es la transformación, y luego esta bacteria la inoculo en una planta. Y como la bacteria, una de las características es de que esta bacteria introduce parte de su genoma, por ende va a introducir en la planta el gen de interés que yo he caracterizado y que quiero que se exprese en esa planta. Eso es a grandes rasgos la técnica de transformación a través de Agrobacterium tumefaciens, ¿de acuerdo? Y la otra técnica de transformación es la de biolística. ¿Qué quiere decir esta técnica de transformación? Es una técnica en la cual se toma el gen de interés, se mezcla con unas partículas de oro, ¿ok? Estas partículas de oro se integran a la secuencia del gen de interés y se inyecta directamente en la planta, ¿de acuerdo? Pero he de decir que la técnica más utilizada es la técnica del Agrobacterium tumefaciens, ¿ok? Esto es a grandes rasgos una gráfica de cómo se obtiene por ambos métodos. Acá tenemos el Agrobacterium tumefaciens. Se integra a la planta, se hace un cultivo con Agrobacterium tumefaciens, por ejemplo, a los embriones de una determinada planta, se hace crecer estos embriones en un determinado medio de cultivo, se induce la formación de callos y durante todo el proceso de cultivo in vitro se pueden generar nuevas plantas y se pueden caracterizar de manera genotípica utilizando marcadores moleculares, etcétera, que para determinados eventos transgénicos ya existen, y también se puede hacer una caracterización morfológica para posteriormente llevarlas a campo y comercializarlas. Esta técnica de transformación se vislumbra o se ve muy fácil. En realidad, es fácil llegar a obtener la planta transformada y llegarla a caracterizar en campo, pero el nivel o el tiempo que toma desde que uno ha creado la planta y quiere comercializarla, no solo es bastante caro, sino también lleva un proceso muy riguroso de trámites, de pruebas, de test, para que esta planta demuestre ser segura para el medio ambiente y demuestre ser segura para el ser humano. Es equiparable a cuando uno saca una vacuna. Pasa por muchísimos procesos de certificación, en fin, es muy largo el proceso y este proceso es el más costoso frente al proceso de la obtención científica o tecnológica de la nueva variedad. ¿Ok? Eso es algo que les quería comentar. Bueno, esta es una comparación de la transformación genética de una mejora convencional frente a una mejora transgénica, ¿ok? Entonces, en la mejora convencional, nosotros tenemos que hacer cruces, por ejemplo, de un material resistente con un material que es el material al cual yo quiero cruzar. ¿De acuerdo? Y bueno, hacer varias cruzas en campo, hacer evaluaciones en campo, asegurarme que es la variedad que yo quiero utilizar. Entre esto y esto pueden pasar muchísimos años hasta la obtención de una variedad. Depende de la especie con la cual trabaje, uno puede tardarse entre 9 y 12 años, a veces mucho más, 16 años para obtener una variedad. Con la técnica de la transgénesis, obviamente, todo este proceso se elimina, ¿no? Uno puede, depende de la especie con la cual trabaje, uno puede obtener una nueva variedad, pues, qué sé yo, en 5, en 6 años, y también depende de la técnica de cultivo in vitro que utilice, pero sí, el tiempo que se toma para liberar esta variedad es bastante largo, ¿ok?
Entonces, esa es en sí la parte técnica que yo les quería mostrar a grandes rasgos y ahora quisiera darles más o menos una visión global de cómo están los cultivos transgénicos a nivel mundial, ¿ok? A nivel mundial hay muchos cultivos transgénicos que han sido aprobados y sembrados desde el año 92 que se crearon hasta el 2019 y podemos ver pues el maíz, la papa, el algodón, la soya, el tomate, el clavel, la eucalipto, trigo, alfalfa, bueno, hay muchos cultivos que tienen transgénicos, ¿de acuerdo? Una de las cosas que sí quisiera mencionarles es que eventos, uno habla de evento, no necesariamente a un cultivo, sino el evento es la construcción genética, ¿de acuerdo? Entonces, el evento es el trozo del gen que es de mi interés, más las secuencias que los flanquean, es decir, la construcción genética es un evento, no necesariamente un cultivo. Entonces, por ejemplo, en maíz tenemos 148 eventos que ya están aprobados, en soya 34 eventos, en papa 45 eventos, en algodón 58 eventos que tienen que ver con resistencias a estreses bióticos y a abióticos. Y además a otros mecanismos, por ejemplo, en papa, han sacado una papa que es capaz de mantener su coloración y no degradarse cuando voy a dar, o en manzana, por ejemplo, cuando uno muerde la manzana al toque se torna de un color negro, se oxida muy rápido y hay eventos transgénicos que no, que ralentizan esa oxidación de la manzana, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos otros eventos. Y acá unos breves ejemplos del maíz BT. El maíz BT es el maíz Bacillus thuringiensis, ¿de acuerdo? Es un maíz transgénico que produce una proteína de origen bacteriano, que es el BT. Expresa la proteína CRI, que es una proteína que es tóxica para las larvas de insectos barrenadores del tallo, ¿ok? Dentro del maíz BT tenemos 238 eventos aprobados para este tipo de proteína CRI y para otro tipo de eventos, ¿de acuerdo? En algodón tenemos el algodón BT, que es igual que el maíz BT, que expresa esta proteína. En algodón tenemos 67 eventos. Ustedes pueden revisar cada uno de estos eventos dando clic en este link del ISAA, que es un organismo internacional que es como como es una base de datos de todos los eventos de cultivos transgénicos en el mundo y ustedes pueden revisar de qué genes se tratan, para qué proteínas codifican, sería bueno que lo revisen. En canola tenemos la canola tolerante al herbicida y acá podemos ver que hay 42 eventos aprobados. Lo mismo pasa en soya tenemos la soya tolerante al herbicida, ok, acá tenemos 41 eventos aprobados y esos son pequeños ejemplos que yo les he preparado y cómo están los cultivos transgénicos en el mundo. Entonces acá les he puesto el mapa para que ustedes puedan ver aquellos cultivos en color verde que son cultivos que siembran cultivos transgénicos a nivel mundial. En color anaranjadito son aquellos países que ya no siembran cultivos transgénicos, pero que importan cultivos transgénicos de los países que sí los producen. Y los en azul están los países que no siembran, pero que también importan cultivos transgénicos de los países que lo producen. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver acá, hay una gran proporción de países que producen cultivos transgénicos, ¿ok? Alrededor de 24 países siembran cultivos transgénicos, aproximadamente 189,8 millones de hectáreas a nivel mundial. Esto es data hasta el año 2017 y ustedes la pueden revisar también en esta página web. ¿De acuerdo? Los principales países que siembran cultivos transgénicos, pues tenemos Estados Unidos,
Canadá, Honduras, México, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, eso es en América Latina. Tenemos Portugal, España, Sudáfrica, Sudán, Pakistán, India, Bangladesh, Myanmar, Australia, Vietnam, Filipinas, bueno, en fin. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Bolivia se siembra soya transgénica, en Brasil soya, maíz, algodón y así sucesivamente. En Estados Unidos obviamente hay de todo. En Canadá, en Filipinas tiene maíz, Vietnam maíz, China, algodón y papaya, en fin, etc. Ustedes lo pueden revisar. Alrededor de 17 millones de pequeños productores siembran cultivos transgénicos, ¿de acuerdo? Acuérdense que yo les mencioné de los pequeños agricultores que tenemos en gran proporción en Perú. Pues lo mismo, los pequeños agricultores de estos 24 países están sembrando cultivos transgénicos, ¿de acuerdo? Y acá les he puesto los países que siembran los cultivos transgénicos, los 20 y pico de países, y en qué porcentaje están sembrando a nivel mundial, ¿de acuerdo? Esta es una gráfica para que ustedes vean cuál ha sido el avance de los cultivos transgénicos desde el año 92 hasta el año 2017. En esta flecha tenemos a los países industrializados y en esta fecha tenemos a los países en vías de desarrollo. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, el cultivo pues ha ido aumentando paulatinamente. ¿Ok? Y acá tenemos un poco más de datos, cuáles son aquellos 10 países que siembran las mayores cantidades de hectárea a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos a la India que tiene 11,4 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, Pakistán 3 millones, Bolivia 1,3 millones y así sucesivamente ustedes lo pueden revisar. ¿Ok? Hasta el año 2017 ya les mencioné que hay 189,8 millones de hectáreas y anualmente el incremento de la producción de cultivos transgénicos en el mundo es de aproximadamente el 3%. ¿Ok? ¿Qué es lo que equivale a este 3%? A aproximadamente 4,7 millones de hectáreas que se incrementa año tras año. Estos son los 5 cultivos principales transgénicos en el mundo y los países que los siembran. Por ejemplo, acá tenemos la soya, eh, tiene un 49,6% de soya transgénica es el 49,6% de soya es transgénica a nivel mundial, en maíz el 31,4%, en algodón el 12,8% y así sucesivamente. Cabe mencionarles, y no quiero que se asusten con esto porque usualmente cuando uno habla de transgénicos se suelen asustar por muchas informaciones que han salido, que no necesariamente están probadas a nivel científico, pero he de mencionarles que se hicieron algunas pruebas, por ejemplo, está mal el término que voy a utilizar, en la leche de soya, por ejemplo, es soya transgénica. Entonces, de cierta manera, nosotros todos los días estamos consumiendo productos de los transgénicos en maíz. Cuando uno va al mercado y compra los tortis, por ejemplo, tiene trazas de maíz transgénico. El maíz que comen los pollos, las granjas a nivel nacional también tienen trazas de maíz transgénico y así sucesivamente. En las galletas, si nosotros hacemos la evaluación molecular de las galletas de soya o que tienen determinado porcentaje de soya, tienen trazas de transgénicos. Entonces, de cierta manera, nosotros día a día tenemos interacción con los productos de los cultivos transgénicos, ¿de acuerdo? Cuando usamos ropa de algodón que viene de China, es un algodón transgénico y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan que nuestra interacción con los transgénicos no es que no se esté dando, nuestra interacción es bastante alta y todos los días estamos interaccionando con ellos, ¿de acuerdo? Y quería mencionarles que usualmente se ha dicho que los transgénicos solamente son producidos por empresas multinacionales, etcétera.
pero en realidad hay muchas instituciones públicas, fundaciones, compañías, universidades que se dedican a la investigación de transgénicos. Por ejemplo, a ver, Israel está estudiando muchas de sus instituciones o algunas de sus instituciones nacionales investiga en zanahoria transgénica, en tabaco transgénico, en tomate, en plátano, en Sudáfrica, en papa, en caña de azúcar, en maíz, en sorgo y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Son muchas instituciones públicas a nivel mundial que están investigando transgénicos, no solamente con fondos provenientes de fundaciones, sino también con fondos de cada estado a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces, ese mito de que solamente las grandes compañías investigan transgénicos no es del todo, o sea, no es cierto. Hay muchas instituciones que sí que lo están haciendo, ¿ok? Y bueno, acá les he puesto algunos impactos, beneficios que hemos tenido hasta el día de hoy en los cultivos transgénicos. Como ya les enseñé los ejemplos, se han creado cultivos resistentes a insectos, ya están liberados en el mercado, resistentes o tolerantes a herbicidas, también ya están liberados a virus como la papaya, el ring spot virus, que ya está liberado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este último slide es para modo gráfico, para que ustedes puedan identificar. Por ejemplo, acá tenemos una madre con una niña que representan la necesidad de alimento, ¿no? Y cómo por acá tenemos al agricultor, cómo puede el agricultor ayudar utilizando distintas técnicas biotecnológicas, que son muchas, ya lo han podido ver, que son muchas. ¿Cómo podría ayudar? No solo está el agricultor, detrás del agricultor está el investigador, las universidades, las compañías, etc., para que podamos suplir esta necesidad de la población a nivel mundial, que es uno de los grandes retos. Pero estos cultivos no solamente simbolizan a qué son resistentes, sino también simbolizan a los otros desafíos que tiene la agricultura: producir más en un ambiente pequeño que no pueda afectar al medio ambiente, con alta calidad, resistente a estreses bióticos y abióticos, y finalmente lograr la seguridad alimentaria nacional y mundial. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía que contarles el día de hoy. Ya he terminado, ¿eh? Gracias por su interesante exposición, doctora Sánchez. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas. Marisol Casilla Villabalba pregunta: buenas tardes. ¿Cómo podrían evitar la polinización cruzada a otros campos? Buena pregunta, Marisol. Ya se han hecho muchos estudios sobre los métodos de siembra para evitar la polinización cruzada. Sin embargo, esta polinización teóricamente podría darse entre plantas de la misma especie, no de diferentes especies, porque tú sabes, por biología general, la polinización entre distintas especies no es factible. ¿Ok? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, con qué plantas uno trabaja, si son plantas alógamas, parcialmente alógamas, si son plantas autógamas, parcialmente autógamas, para poder definir si existe o no existe polinización cruzada. Sin embargo, como parte de los protocolos de liberación de los cultivos transgénicos a campo, se tienen que cumplir determinados requisitos, como la implantación o la implementación de barreras vivas. Por ejemplo, cuando uno siembra maíz, alrededor tiene que sembrar otro tipo de cultivo que no esté emparentado con el maíz.
Y te voy a mencionar un estudio que se hizo en el CIP en el año 2012, me parece, no recuerdo exactamente el estudio, pero se evaluó en campo la polinización cruzada de dos especies de papa, una especie, una variedad comercial y una papa nativa. Y se encontraron muy bajos niveles de polinización cruzada, que fueron muy bajísimos, cerca del 0, y pico por ciento, que se determinó que no existía este tipo de polinización a manera teórica. Pero ya te menciono que hay que implementar determinados protocolos para que se evite esta polinización y todos los que las empresas, las instituciones que quieran liberar los cultivos transgénicos ya aprobados, que quieran liberarlos a campo, tienen que cumplir con ello. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniera. La siguiente pregunta es de Fabián Paul Herrera Luna. Buenas tardes, doctora. ¿En el Perú se está implementando la biotecnología en cultivos nativos o se limita a las especies de exportación? Muchas gracias por la excelente ponencia. Fabián, quiero que especifiques la biotecnología en general o la transgénesis, porque ten en cuenta que la biotecnología aglutina o agrupa muchas técnicas. Una de ellas es la transgénesis. Hola, Juan José. Ok. Doctora, dice la transgénesis. La transgénesis, ok, no. En Perú no, porque Perú es un país que tiene una ley que prohíbe la producción de cultivos transgénicos, que es la ley de moratoria. ¿Ok? La ley 29811. La ley de moratoria es una ley que va a terminar el año que viene, en el 2021, que tiene ya 10 años de implementado en el país. Y en esta ley se ha declarado al Perú un país libre de transgénicos. Entonces, en el Perú no se está produciendo cultivos transgénicos. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniera. La siguiente pregunta es de Cristian Luis Delgado Crisóstomo. Buenas tardes, profesora. ¿Es posible que los cultivos transgénicos puedan mermar efectos negativos sobre el medio ambiente? Sí, sí, por ejemplo, hay varios estudios, lamentablemente no lo he incluido en la presentación, pero hay varios estudios que indican, y si ustedes pueden entrar a la página web del ISAA, que lo van a tener en la presentación, pueden ver en qué medida el uso de los cultivos transgénicos han ayudado al medio ambiente, sobre todo en la parte de los efectos de los gases de efecto invernadero. ¿Ok? Se calcula que aproximadamente el uso de los cultivos transgénicos durante estos 20 años ha logrado, se ha hecho una similitud entre cuántos carros a nivel mundial se han quitado de manera hipotética en el mundo y han dejado de hacerle daño al medio ambiente. Entonces se habla de aproximadamente unos 90 millones de carros a nivel mundial. Se ha hecho una comparación. No te sé decir ahorita la cifra exacta, pero sí se ha calculado en qué medida objetiva el uso de los cultivos transgénicos ha ayudado a mitigar muchos de los problemas ambientales que hay a nivel internacional. Lo pueden revisar en la página que les acabo de mencionar. Interesante, gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Charlie Méndez Morales. ¿Cómo podemos integrar el uso aplicativo de cultivos transgénicos con el fin de salvaguardar los nuevos desafíos, pero sin poner en riesgo la biodiversidad vegetativa en el Perú? A ver, ¿me puede repetir? Sí. ¿Cómo podemos integrar el uso aplicativo de cultivos transgénicos con el fin de salvaguardar los nuevos desafíos, pero sin poner en riesgo la biodiversidad vegetativa en el Perú? Ok. Por ejemplo, eh, ya te he mencionado que la pérdida de biodiversidad no necesariamente tiene que ver con el uso de transgénicos.
Y te voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros, el Perú, somos un país que es libre de transgénicos. Sin embargo, a día de hoy tenemos muchas especies en peligro de extinción. Uno de los ejemplos que hace poco, ya me imagino que saldrá dentro de poco, que está en peligro de extinción, es el chihuahuaco, o si no lo han leído. Hay muchas especies, de especies vegetales que sin el uso de los transgénicos están en vías de extinción. Y lamentablemente, como les mencioné, la agricultura es la principal actividad que provoca la pérdida de biodiversidad. Si yo amplío mi área agrícola a 1 hectárea, es decir, talo 1 hectárea de tierra y remuevo 1 hectárea, estoy perdiendo todo un ecosistema. A día de hoy los suelos nacionales en el Perú son suelos que prácticamente están empobrecidos y esos suelos obviamente no van a posibilitar la producción como nosotros estábamos acostumbrando. Es decir, si yo en 1 hectárea de papa o de maíz anteriormente sacaba no sé, 10 toneladas por hectárea, hoy día ya no saco 10 toneladas, hoy día saco 7, 6 toneladas. Sin embargo, el productor tiene que sobrevivir y tiene que vivir de la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Amplía su frontera de producción, ya no tiene 1 hectárea, amplía a 2, a 3. Esa ampliación genera pérdida de biodiversidad. Ese es un ejemplo práctico y Perú no está haciendo transgénicos. El otro ejemplo práctico de cómo, más que nada ya dirigiéndome a tu pregunta, por ejemplo, en papa estamos perdiendo muchas variedades nativas, no son variedades, son especies nativas de papa, las estamos perdiendo a causa del ataque de plagas y enfermedades. Por ejemplo, a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, antes no había rancha, pero hoy ya hay rancha. Entonces, ¿cómo la biotecnología podría ayudar, por ejemplo, para que esos cultivos no se pierdan o al menos el material genético resistente que tenemos en esas papas o el material genético interesante, las papas moradas, las papas anaranjadas, no se pueda perder? Sería, por ejemplo, utilizar la transgénesis para poder insertarlas en papas comerciales. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería para poder guardar este material para que no se pueda perder o haciendo que esas papas también sean resistentes. Pero es un trabajo o sea, se podría hacer, pero obviamente en Perú no lo podemos hacer, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Inés Carolina Torres Arias nos dice, gracias por la presentación. ¿Sobre cisgénicos hay casos exitosos? En Perú no se ha hecho cisgénesis, ¿ok? La cisgénesis quiere decir la introducción de un gen dentro de las mismas especies, ¿de acuerdo? Sí se ha estado haciendo de manera tradicional, como ya les he estado mencionando anteriormente, y también hay casos exitosos en otros países, en papa, en maíz, hay en muchos cultivos que sí ha tenido éxito, pero en muchos de estos países obviamente no se ha podido utilizar la vía de la transgénesis por distintos motivos, ¿no? Porque no se permite, están prohibidos, etcétera. Gracias, ingeniera. Julio César Mejía pregunta, buenas tardes. En el caso de las abejas, ¿cómo afecta la subsistencia de estas la utilización de cultivos transgénicos, ya que además de polinizar cultivos, polinizan muchas especies forestales? Ujú. Ok, muy buena pregunta. Y vuelvo a comentar que la polinización, las abejas pueden llevar el polen, pero tengan en cuenta que distintas especies, la viabilidad polínica no es la misma, ¿ok? Entonces, no la viabilidad, sino, no me refiero a la viabilidad a la vida del polen, cuánto tiempo está vivo el polen, sino me refiero a la posibilidad de que distintas especies de manera natural, al llevar una abeja el polen de una especie a otra especie, se pueda dar. De manera natural no se da. Ya hay muchos estudios
que han identificado que esto no es posible. Entonces, otro de los casos de las abejas, no sé si eso era lo que tú querías preguntar exactamente o te referías también a la pérdida de diversidad que estamos experimentando a nivel mundial sobre las abejas. Ok, sí, también a la pérdida. Bueno, ese es un problema serio que no necesariamente no tienen que ver con los transgénicos. La pérdida de abejas, las abejas están muy ligadas a la producción de los cultivos. Es decir, cultivo que florea, abeja que sobrevive. Pero como estamos viendo a nivel nacional, a nivel mundial, el efecto del cambio climático trae consigo las pérdida de floración en algunas especies y la desestabilización del periodo de floración en otras especies. ¿Ok? Es una simbiosis que existe entre el periodo de floración y la presencia masiva de abejas. Es como si estuvieran programadas. Las abejas van al lugar donde hay bastantes flores y el cambio climático está frenando esta posibilidad y obviamente las abejas se están perdiendo. Entonces, los desafíos es cómo logramos que las abejas no sigan muriendo, porque también las abejas están siendo atacadas por plagas, por enfermedades, etc., etc., para que puedan polinizar los cultivos y es un problema serio, porque las abejas son los principales polinizadores en el mundo y ahorita mismo estamos teniendo muchos problemas por eso, ¿de acuerdo? Entonces, la pérdida de las abejas no tiene que ver con los transgénicos, tiene que ver más con el desfase de floración que hay en los cultivos debido a los efectos del cambio climático. Y ese es otro de los desafíos de la agricultura que ya les mencioné en un inicio, o sea, cómo hacer que estos cultivos sean resilientes ante determinadas condiciones ambientales. Y mi pregunta es, ¿lo vamos a poder para que reflexionen hoy en la noche antes de que se acuesten? Para que reflexionen. ¿Lo vamos a poder lograr de manera tradicional? ¿Y cómo lo podríamos lograr? El tiempo es corto, el 2050 está a la vuelta de la esquina. De acuerdo con la tecnología que tenemos actualmente, ¿lo podemos lograr? Y esa es la gran pregunta. Y si lo podemos lograr, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Ajá, Muy otra interesante. pregunta. Muchas gracias, doctora. Charlie Méndez Morales pregunta, la ley moratoria, que por cierto entra en debate el año que viene, pero a su criterio, ¿cómo el país debería implementarlo? ¿Qué criterios se debería tomar en cuenta? Buena pregunta, Charlie. La ley de moratoria está implementada desde el año 2011 que se aprobó. Se ha implementado a través de diversos mecanismos. Cada institución que representa la agricultura, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el CONCITEC, tienen a su cargo programas nacionales que tienen que ver con la implementación de esta ley. Y el año que viene, cada organismo tiene que demostrar que la ley de moratoria ha funcionado. Pero acá también les llamo a la reflexión. La ley de moratoria, entendida hoy en día, es como una ley que no ha permitido que se desarrollen cultivos transgénicos. Pero les invito a que piensen también que no es que salió, muchos piensan que, ok, la ley de moratoria no permite que se hagan cultivos transgénicos, pero si uno puede revisar la ley de moratoria, lo hemos entendido un poco mal. O sea, si bien es cierto, no se permite liberar cultivos transgénicos, sí se permite estudiar cultivos transgénicos a nivel nacional. Y parte de la implementación de la ley de moratoria es que las instituciones que están encargadas de llevar adelante el desarrollo agrícola del país tienen a su cargo estudiar la transgénesis, tienen a su cargo crear las medidas
para que en el año que viene, que es cuando finaliza la ley de moratoria, el Perú esté preparado desde todos los puntos de vista legal, logístico, científico, tecnológico, para que estos cultivos se puedan liberar al medio ambiente, ¿ok? Supongo yo que como la ley de moratoria ya ha tenido 10 años, entonces se han hecho grandes trabajos para que cuando llegue su finalización, el Perú esté totalmente preparado e informado para que el Perú pueda liberar cultivos transgénicos, que es uno de los objetivos de la ley de moratoria. Entonces, la implementación, yo no te sabría decir qué es lo que yo creo para que se implemente, porque ya se ha estado implementando, tiene 10 años de implementación. Y bueno, vamos a ver el año que viene, ¿no? El año que viene tienen que presentar los resultados de la ley de moratoria y ahí todos espero que participemos y podamos valorar en qué medida la ley de moratoria ha ayudado al país, porque se supone que ya se está implementando y cuáles son los resultados que nos posibilitan a tener un país preparado para poder producir transgénicos, ¿no? Muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. Bueno, estamos llegando al fin de la ponencia. Agradecemos a la doctora Sánchez por su muy buena presentación, que estoy segura que ha sido productiva para todos los molineros y externos presentes. ¿Algunas últimas palabras para añadir, doctora Sánchez? No, bueno, yo agradecerles, encantada de poder colaborar con ustedes. Estoy a disposición cada vez que lo necesiten. Me gusta compartir experiencias, compartir criterios y me gusta hacerlo. No sé que la Universidad Agraria es una universidad que aglutina estudiantes con un alto perfil académico y con una alta capacidad, no solo de una capacidad intelectual, sino también una capacidad personal y estoy contenta de poder haber interactuado esta tarde con ustedes. Y les agradezco por la invitación, ¿no? Muchas gracias, doctora Sánchez, por darnos su tiempo y transmitirnos su experiencia y conocimientos en el área de la genética. Nos alegra conocer un poco más del trabajo desarrollado. Agradecemos también a los participantes del día de hoy por su asistencia. Nos vemos en otra ponencia de CIATEC. Doy por concluida esta ponencia.